Hola, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. Les habla la profesora Rosina Tofiño del Colegio Confacauca. En el día de hoy hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos. Se llaman ciclos biogeoquímicos ya que pasan por los seres vivos, el suelo y por estar sujetos a reacciones químicas. La palabra biogeoquímicos se desprenden en tres partes. Bios, que significa vida. Geo, que significa tierra. Y por estar sujetos a reacciones químicas con el uso y liberación de energía, los llamamos químicos. En los ciclos biogeoquímicos se pueden reconocer dos partes o comportamientos, la biótica y la abiótica. Los que participan en los ciclos biogeoquímicos son los vegetales, los animales, los microorganismos, la energía y las reacciones químicas. También tenemos los recursos naturales. Los recursos naturales pueden estar constituidos por cualquiera de los componentes de la materia existente en la naturaleza que puedan ser potencialmente utilizados por el hombre. Pueden ser renovables o no, dependiendo este carácter de la explotación y exploración de los mismos y de su capacidad de reposición. Recursos naturales renovables son los resultantes de los flujos y ciclo de la naturaleza, que los proporciona con una tasa temporal determinada. Los recursos naturales están ligados en su génesis a la energía solar, que es la que mantiene los procesos geológicos externos y la vida. Los recursos naturales no renovables son aquellos recursos que no se regeneran a corto plazo, después de su uso y que se agotan. Son generalmente depósitos limitados o con ciclo de regeneración muy por debajo de los ritmos de la extracción o explotación. Ejemplo de ellos es la minería, hidrocarburos, etc. Recursos naturales hipotéticamente renovables. Teniendo en cuenta este concepto clásico de categorización de los recursos, los yacimientos minerales como fuentes de materias primas son recursos no renovables y el agua para el consumo humano o la madera de un bosque se consideran recursos renovables. Sin embargo, es cada vez más complicado y costoso potabilizar agua para beber debido a la calidad y cantidad de contaminantes presentes en los ambientes acuáticos superficiales y subterráneos de donde se extraen. La tala indiscriminada de bosques también se produce a mayor velocidad que le da la reproducción o recuperación de árboles que los componen. Hay tres tipos de ciclos biogeoquímicos interconectados. En los ciclos gaseosos, los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera, agua y los organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos, los elementos son reciclados rápidamente, con frecuencia en las horas y en los días. Los principales ciclos gaseosos son los del carbono, oxígeno y nitrógeno. Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de los elementos nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y agua, entre otros elementos que se dan a través de los seres vivos y el ambiente. En el día de hoy hablaremos sobre el ciclo del nitrógeno. Los organismos vivos no pueden utilizar el nitrógeno puro en la atmósfera. Para esto se convierte en nitrato orgánico que se consigue a través de las fijaciones biológicas. Esto es combinar nitrógeno y oxígeno para ser enviados por las precipitaciones a la superficie terrestre. El ciclo del agua. El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en la fase de vapor a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera es en forma de vapor de agua.
Se debe a la evaporización directa, a la transpiración por las plantas y los animales y por sublimación, paso directo del agua sólida a vapor de agua. Ciclo del carbono. El dióxido de carbono en la atmósfera es acumulado en vegetales en forma de grasas y después los herbívoros se alimentan de las plantas para obtener energía. Después continúa la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Así se devuelve a la atmósfera por medio de la respiración. Ciclo del azufre. El azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios los adquieran. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre proveniente de los volcanes. El azufre se combina con el agua en la atmósfera formando ácido sulfúrico y es ahí como se produce la lluvia ácida. Ciclo del oxígeno. El dióxido de carbono es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y animales. En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua. El agua formada en la respiración, llamada como agua metabólica, es en parte eliminada por el ambiente a través de la transpiración, de excreción y de heces y en parte utilizada en procesos metabólicos. De esta forma, sus átomos de oxígeno acaban incorporados a la materia orgánica y pueden volver a la atmósfera por la respiración y por la descomposición del organismo, que producen agua y gas carbónico. Muchas gracias por su atención prestada en la observación de este video tutorial. Espero hayan aprendido mucho acerca de los ciclos biogeoquímicos. Nos veremos en otra próxima ocasión.